Bienvenidos a este video de Viva Mejor, la conversación continúa. Esto está ligado, entrelazado con el programa radial en 1650M Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y esta parte es un comentario breve que yo hago todos los días o de lunes a viernes sobre el tema del día, el tema del programa. El tema del programa de hoy no es un solo tema porque es viernes de preguntas y respuestas. Y agregamos a veces artículos que yo mismo he escrito, otros temas en general. Agregamos los viernes un poco de información también general sobre el ministerio. Y un tema que sí yo quisiera agregar a este video en particular tiene que ver con la apologética. La apologética es la defensa de la fe cristiana, en el sentido de cómo defendemos nuestras creencias. ¿Cómo justificamos lo que creemos? Algunos dicen, bueno, por fe, es cierto, pero usted no va a convencer a un ateo, a alguien que no cree en Dios, simplemente porque usted diga por fe, porque para ellos eso es un escapismo, para ellos es como una muletilla, porque usted no sabe qué decir, no conoce su misma doctrina, no sabe cómo defenderla. La apologética es una disciplina muy especial que se dedica a investigar la misma Biblia y cómo usar argumentos lógicos para defender la fe. La Biblia dice también que debemos aprender a defender nuestra fe, comprende, ¿verdad? Saber explicar qué es lo que creemos, por qué lo creemos, y si bien hay cosas que son sobrenaturales y no tienen una explicación científica, leerlas en la Biblia, no tiene una explicación lógica en nuestro razonamiento, eso no debe llamarnos la atención por la sencilla razón de que Dios es Dios. Y yo le digo a muchas personas a través de mi vida, ¿no? En radio, en televisión cuando estaba allí, o en los púlpitos, o en persona. Bueno, ¿cómo explica usted algunas cosas que la ciencia aún no puede explicar? Y uno dice, no sé, pero algún día la ciencia lo va a explicar. Ok, pero hasta ahora no hay una explicación y usted lo está creyendo. O sea, usted está teniendo fe, en un sentido, entre comillas. Usted está poniendo su confianza en la ciencia, cuando la misma ciencia es una práctica, es una disciplina que va creciendo con el tiempo y no tiene explicación a todas las cosas. Y personalmente creo que no va a tener explicación a todas las cosas, nunca. Cada vez va a aumentar el conocimiento científico, pero no para explicar todo. Por ejemplo, la ciencia no puede explicar a Dios, porque no lo ve, no lo puede poner en un laboratorio. La ciencia no puede explicar cómo es que la Biblia dice que Dios es 3 personas, pero es una persona. La Biblia no puede explicar una infinidad de cosas. Perdón, quise decir la ciencia no puede explicar lo que la Biblia dice en relación, por ejemplo, a la Trinidad o a un sinfín de otros misterios. Hay misterios. En Proverbios 29:29 la Biblia nos dice que hay cosas que son misterios, son misteriosas y no nos son reveladas a los seres humanos. Así que no crea ninguna de estas religiones falsas o sectas que le dicen, la Biblia no lo dice, pero el hombre estaba en un bosque y un ángel le bajó unas tablas de oro y le reveló algo extra, o la otra era una mujer que dijo, Dios le dio la revelación a ella, lo que significa, olvídese. La Biblia ya está escrita y la misma Biblia dice en Proverbios 29:29 que hay cosas que son reservadas a Dios y no son reveladas a nosotros. Pienso que un día, cuando estemos en gloria con Él, los salvados por Cristo Jesús, ahí nuestra mente va a ser abierta y Dios nos va a mostrar cosas que hoy en día con esta mente, este cerebro y el problema del pecado no podemos entender. Y creo, como otros han dicho también, que la eternidad, es decir, el no final del tiempo, no va a alcanzarnos esa eternidad para seguir conociendo más y más a Dios y sus misterios, porque es Dios, no es un ser humano como usted y yo. ¿Okay? Pero bueno, apologética se dedica a usar argumentos basados en la Biblia, en la ciencia, en la arqueología, en muchas disciplinas científicas, y eso no es una garantía de que una persona va a creer en Dios.
o va a entender, o voy a entender, usted y yo vamos a entender todos los misterios. Pero es algo bueno. Ahora, en la defensa de la fe o apologética, la lógica se usa mucho. ¿Okay? El razonamiento lógico se usa mucho. Pero la lógica nos muestra que todo argumento necesita una estructura que le dé forma. En el caso de la lógica, lo más importante no son tanto los hechos como la consistencia de los hechos y sus consecuencias, y que son capaces de expresar esos hechos. Eso es más importante que un hecho en sí. Entonces, las verdades de la Biblia, las verdades de la palabra de Dios, desde la perspectiva de la apologética, deben tomarse como unidas, no sueltas. Y entonces sí las podemos comprender porque vemos una consistencia. Una razón por la cual creemos en la Biblia como la palabra de Dios, aun cuando Él inspiró a 40 autores humanos a través de diferentes siglos y lugares geográficos. ¿Por qué creemos que es la palabra de Dios? Hay muchas razones. Una de ellas es la consistencia. Desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando uno lo lee bien, como se debe leer la Biblia, con detenimiento, buscando bien las referencias, uno ve una línea consistente. ¿Okay? Y no es tan difícil verlo, ¿ok? Uno ve desde la creación, luego Abraham, a quien Dios escoge, de allí comienza el pueblo escogido, llamado los judíos, los israelitas. Hay un montón de crisis que ellos hacen, Dios les da los mandamientos, los 10 mandamientos, Dios les da leyes, los escoge, son un pueblo diferente del resto de las naciones paganas, porque de ese pueblo en el futuro Dios iba a traer al Señor Jesucristo, el Mesías prometido para toda la humanidad, pero el pueblo se rebela, entonces Dios lo castiga, y el pueblo se arrepiente, y entonces Dios lo perdona. Y así va pasando el tiempo, hay 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hasta que Dios otra vez aparece allí, no quiere decir que se fue, que no estaba, pero comunicándose otra vez con el ser humano. Aparece Juan el Bautista, se había profetizado que justo antes del Mesías iba a venir uno que iba a ser el que preparaba el camino del Señor. Juan el Bautista públicamente reconoce al Señor Jesús como el Mesías. Jesús es tentado por Satanás en el desierto, vence las tentaciones, comienza su ministerio. Durante esos 3 años hace una multiplicidad de milagros, predica, muestra con la Biblia misma en el Antiguo Testamento que Él es el Mesías prometido. Las profecías decían que esta gente no le iba a creer, lo iban a crucificar, eso es exactamente lo que ocurrió. Al tercer día resucitó, hay prueba tras prueba tras prueba para comprobar aún fuera de la Biblia que el Señor Jesús resucitó, estuvo 40 días con su cuerpo glorificado, continuó ahí con sus discípulos, ascendió a los cielos. Todo lo que él profetizó que iba a ocurrir, ocurrió. Comienza la iglesia es perseguida, pero la iglesia se extiende por todo el mundo. La Biblia es finalizada, la Biblia es el mayor libro que jamás haya sido escrito, sigue siendo el libro de mayor venta, sigue siendo el libro que es el único que Dios usa para transformar realmente las vidas. Todo está allí, hay una consistencia en la revelación de Dios, en el mensaje de Dios. Entonces, cuando uno está trabajando apologéticamente en una clase en la universidad o con otra, o con un amigo en el trabajo, la gente tiende a decir, yo veo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando cuentan la historia de Jesús, no coinciden algunos datos o los momentos o la fecha. Bueno, recuérdenles esto. Ellos no se sentaron, como le dije, ocasionalmente dije esto hace poco en un programa nuestro aquí en Viva Mejor. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no se sentaron como un equipo editorial para escribir 4 volúmenes donde uno de ellos es el autor de cada libro y entonces, o cada uno de su libro, y se pusieron de acuerdo. Eso no ocurrió así. Fueron algunos de ellos testigos oculares, otros no. Tomaron el relato del que fue testigo secular y les importó ir colocando la historia, no tanto en una línea de calendario cronológico, sino en la importancia que tenía para ellos, porque Dios los inspiró así, de, esto va dirigido primariamente al pueblo judío. Ahí Mateo está escribiendo, mostrando con las profecías del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías. Y hay constantes referencias a él. Marcos también lo hace, pero también muestra el lado de la combinación de Dios y ser humano, rey, siervo.
y muestra los milagros y muestra muchas cosas. Lucas, el doctor Lucas, ¿verdad? Comienza a poner en orden todos los relatos, aunque él no fue un testigo ocular. Y comienza a poner relatos porque el propósito de Dios a través de Lucas es otro. Y la audiencia es otra. Juan, el apóstol Juan, un momento, este es el amigo de Jesús y empieza a escribir una serie de cosas que inclusive en parte desde antes de la venida de Jesús a Belén, de nacer de la Virgen María por concepción del Espíritu Santo. ¿Ven? Cada uno tiene un énfasis especial, no les importa, y en aquellos años no es como hoy que tenemos una tecnología o formas de sentarnos juntos y decir, hey, vamos a poner, no, esto, mira, Mateo, esto ocurrió primero, no, Marcos, esto ocurrió después. No tiene importancia, porque lo importante en la Biblia es los temas que Dios está comunicando. Entonces no hay contradicciones. En la apologética, cuando usted comprende estos datos y los comparte, muchas personas, tal vez no todos, pero muchos de ellos dicen, ahora comprendo, ahora tiene sentido. Quizá yo al comunicarlo esto a usted, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por primera vez usted dice, ajá, ahora tiene sentido, no hay contradicciones, ¿ven? Entonces en la apologética uno tiene que recalcar a la gente y uno tiene que comprender que lo que le importa a Dios es las verdades de su palabra y cómo están unidas, aun si la cronología de algunos eventos son diversos. El punto aquí no es tanto un hecho en sí, sino cómo ese hecho está ubicado con la consistencia necesaria, y Dios ha hecho eso. Me viene a la mente que aquella famosa fiesta de Pentecostés que se celebraba todos los años entre los judíos, ahí fue en una de esas fiestas, inmediatamente después de la venida y resurrección y ascensión de Jesús, ahí vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Descendió, no quiere decir que nunca estaba, pero descendió el Espíritu Santo para tomar el lugar que, digamos, Jesús había tenido como maestro, consolador, consejero. Y el Señor Jesús dijo, cuando Él venga, Él les va a enseñar todas las cosas porque va a tomar de lo mío. O sea, no trabaja solitariamente, toma de lo mío y se los va a hacer saber. ¿Ven? Dios no trabaja dividido en sí mismo. Entonces, hay una consistencia, hay una promesa cumplida, y todo lo que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a hacer, lo sigue haciendo el día de hoy. ¿Ve? Entonces uno ve consistencia y no ve un hecho aislado como el hecho de Pentecostés aquel día. Uno ve que es parte del plan de Dios, anunciado inclusive ya por el profeta Joel cientos de años antes. ¿Okay? Y en todas estas cosas uno ve esa consistencia. Lo que pasa es que cuando se trata de la Biblia, uno no puede ver la Biblia, leer la Biblia como cualquier otro libro que usted o yo pudiésemos escribir, o cualquier otro autor preferido. Hoy en día, para cuando uno escribe un libro, un manual en la escuela de ministerios o cualquier escrito, uno se organiza de otra manera. Uno dice, hay una introducción, hay una explicación, hay un índice, hay una progresión de sucesos y esto y lo otro. La Biblia no fue escrita así. En un periodo de 1500 años, Dios usó para hacerlo con 40 autores, como le dije antes, y después se coleccionó todo eso. Eso mismo es un milagro, esa es otra historia, pero es otro milagro. Recuerde esto, la perspectiva en cuanto a la apologética, la defensa de la fe, es algo que no se puede descartar. Y en la perspectiva lo importante es la consistencia de la palabra de Dios, la consistencia especialmente de los hechos, para poder comprender todo el concepto, todo el consejo de Dios. Espero que eso le ayude, es un ingrediente nada más de la apologética, pero espero que se le ayude porque es una pregunta muy común que a veces surge. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en